Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a grabar un nuevo podcast. Hoy cuento con Marta, que es la subdirectora del campus creativo de Creative Campus de IADE para la Universidad Europea. Es un absoluto honor, es uno de esos podcasts que estaba deseando que llegase. Vamos a hablar sobre educación y moda, cómo convergen ambas materias. Y la verdad es que tuvimos una reunión previa hace nada y todo salía tan fluido que era como muy fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Así que nada, bienvenida y Sí. encantada, Marta. Muchas gracias y gracias a todo el equipo por haberme invitado y por darme la oportunidad, pues eso, de hablar de educación, algo crucial y sobre todo en moda, para, bueno, pues, y potenciar la creatividad y las ganas de crecer y de emprendimiento en el futuro, para que tengas ayudantes estupendas y gente que bueno, pues eso, que puede desarrollar su creatividad con vosotras. Nosotros ya sabes que encantados, al final dentro de este sector se tocan muchos palos, evidentemente la creatividad es clave, pero bueno, sí me gustaría saber un poco hacia las nuevas generaciones que vienen en el día a día, ¿qué crees que le podemos aportar desde fuera para tener ese crecimiento real de desarrollo que necesita una empresa dentro de este sector, ¿no? De alguna manera. Sí, pues la comunicación, o sea, básicamente tener un contacto directo del mundo empresarial con el mundo educativo, con la universidad, es clave. O sea, realmente tendríamos que establecer todavía muchas más sinergias, aunque nosotros tenemos un mogollón de convenios con otras, bueno, con empresas y partners, vosotras sois una de ellas, ¿no? Pero sí, tener una comunicación real. Nuestro sistema de enseñanza, nuestro sistema está basado en proyectos. Nuestra metodología implica, por ejemplo, que hagamos proyectos reales. O sea, no tenemos una asignatura, aunque tenemos simulaciones, siempre lo que queremos es que el alumnado resuelva un problema que una empresa le está poniendo sobre la mesa. Yo es una de las cosas que más eché de menos dentro de ese momento y gracias a Dios todo va como cambiando mucho, pero dentro de mi carrera universitaria al final es un poco lo que más eché de menos, ¿no? El aterrizarlo dentro de un mundo real. Tenemos puestos en prácticas y hay gente en prácticas dentro de la empresa y creo que es clave que salgamos un poco del tópico de hacer fotocopias, ¿no? Que aquí Sí, nunca se total, hacen, total. pero que salgamos de ese tópico y que tengan un puesto real para que de verdad lo puedan aterrizar porque, bueno, en nuestro caso las prácticas son pagadas porque considero que el trabajo vale dinero y hay que pagarlo, evidentemente algo módico y algo que tenga sentido, pero creo que una de las cosas que más puedes aportar, que es un máster avanzadísimo, el Exacto. que puedan ver en el día a día ese punto. No, está genial y gracias por hacer esas prácticas pagadas, entre Solo comillas, que es lo faltaba. mínimo, ¿no? Porque realmente muchas veces es un freno. Es cierto que nosotros tenemos las prácticas curriculares, bueno, que son obligatorias y Sí. también tanto en los másteres como en los títulos universitarios, pero que la empresa acoja y, como dices tú, al final es otro segundo máster, porque tú estudias, muy bien, puedes hacer una práctica, tú puedes hacer tu trabajo de fin de máster, tu trabajo de fin de grado, pero es en el mundo real, cuando estás viendo cuáles son las problemáticas. Ya te digo, estar de la mano, muy de la mano con las empresas. Y yo creo que sí, que es cierto que ha habido un cambio de paradigma. O sea, el sistema educativo ha cambiado muchísimo. Sí. Y ahora sí que es mucho más práctico, tenemos más masterclasses, tenemos más contacto, pero todavía tenemos que afianzarlo aún más. Y así que esas iniciativas como tú propones, o hacer estas visitas, estar de la mano, decirnos cuáles son vuestras necesidades reales, estar en contacto también en la universidad es clave, estoy contigo. Bueno, yo el primer día que entré en la universidad para la primera reunión me quería quedar a vivir allí, simplemente por la apertura de miras o la apertura de mentes que tenéis dentro de la universidad y la cantidad de opciones y alternativas para las nuevas generaciones que vienen, que es verdad que luego todo tiene muchísimas sinergias entre sí. Pues eso, pues desde, me contabais que teníais un máster y una carrera sobre diseño de videojuegos, lo cual me Ah, parecía sí. maravilloso. Y en este caso, bueno, pues el nuevo proyecto que tenéis de cambio de ubicación y el nuevo proyecto que tenéis sobre diseño de sneakers, al final es un poco reinventarse en base a lo que viene, ¿no? En base a las nuevas generaciones y al nuevo futuro, que de alguna forma tienes un poco que aterrizarlo. Claro, sí, nosotros nos vamos a María Molina y ahí vamos a UNAR, tenemos la Facultad de Diseño y de Industrias Creativas. Entonces estamos todos los diseños de interiores, producto, gráfico, animación, videojuegos, moda, con todas, imagínate, con un montón de titulaciones, tanto propias como oficiales. Entonces va a ser una maravilla. Entonces ahí, como dices tú,
todo cabe, porque va a ser un espacio de creación transparente donde todos vamos a poder intercambiarnos, va a ser interdisciplinar. Imagínate que pues en el curso universitario, en el máster de calzado deportivo, por ejemplo, que podáis asumir. Pues si queréis que os hagan a lo mejor algo de diseño gráfico, vamos a la parte de diseño gráfico. Si alguien quiere hacer una animación para poder comunicarlo, también. Es decir, que va a ser una cosa maravillosa en la ciudad. Sí, yo creo que es hacia donde tenemos que tender. Al final, dentro de las empresas hay cabida para muchos puestos y para mucho punto y todo el mundo puede aportar. Lo que pasa es que es verdad que tienes que buscar ese hueco y sobre todo que sea muy abierto y que haya muchísimas sinergias. Nosotros en la oficina tenemos un espacio abierto. Es verdad que en algunos momentos necesitas esa parte más de intimidad, pero ese espacio abierto hace que todos podamos aportar dentro de ese punto. Una de las cosas que a mí más me preocupa y que siempre está la cara B es hacia dónde vamos, ¿no? Dentro del mundo de la moda hay un punto de hacia dónde vamos o qué, no sé, qué preocupaciones puedes tener tú dentro de las nuevas generaciones, porque es verdad que el mundo de la moda, como todos los mundos, han evolucionado muchísimo y a mí ese punto de implicación me preocupa bastante. Y tú que estás en contacto continuamente con los alumnos, con la juventud, sí. ¿qué sensaciones tienes, ¿no? Podríamos hablar casi, yo creo, de un punto de inflexión global, que es la pandemia. O sea, estamos en la pospandemia, que eso ha afectado absolutamente a todo. O sea, nos ha cortado por la mitad. Por una parte, yo creo que puede haber dos tipos de reacciones, ¿no? Como una un poco más de retraimiento y otra de emprendimiento. Sí que es cierto que también bien sabemos que eso nos ha puesto en otro momento que ya era incipiente, que es la sostenibilidad que nos atraviese, que eso es otra de las cosas que ocurre en nuestro campus creativo y que la moda tiene que ser comprometida, social, ética y sostenible 100%. Intentar ser lo más sostenible posible, ya sabes que también ahí es cierto, chocamos si un hemos tenido poco esta en ese discusión, punto. Tenemos que empezar Pero, por algo. Cuando sí. hablamos de sostenible es que creemos con conciencia. Ah, no, y eso yo por creo, supuesto. pues para mí eso ya es parte de la sostenibilidad. Entonces, sí que es cierto que hay nuevas generaciones que como que son un poco pesimistas, o sí que yo veo como que no tienen tanta ansia o están deprimidas, ¿no? Sí que por llamarlo de alguna manera. Sí que veo cierto parón o que ven que no hay un futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros alentar. Claro, hay que y intentar creo que es evitarlo. a través de la empresa. Yo creo que es desconocimiento que realmente sí que necesitáis a gente que Total. trabaje. Yo veo tu equipo es muy joven. Sí. Tu equipo es un equipo joven, con ganas y pues como nosotros multidisciplinar, multicultural y de todas partes. Eso es importante. Y yo creo que hay que animar desde el cariño, animar desde la comunicación, animar desde la educación y la empresa, claro, ese vínculo, que vean que sí que hay futuro, que sí que tienen posibilidades de trabajo, que yo creo que eso es lo que más les agobia. No, eso, fíjate, siempre hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? De alguna forma. De cara a la empresa, yo creo que hay posibilidades de futuro y de trabajo. Lo que pasa es que creo que hay que mentalizarse y o sea, realmente dentro de las empresas, una de las principales problemáticas que tenemos son los recursos humanos, porque te corta el crecimiento, porque te corta el compromiso, porque te corta muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que el compromiso es clave y ese es uno de los puntos en los que a lo mejor tienes que llegar a ese momento para que no haya un choque de trenes. ¿Por qué? Porque al final creo que uno de los principales problemas, si tú echas la vista atrás en generaciones mucho más antiguas, incluso en nuestras generaciones cuando éramos mucho más jóvenes, a mí me preocupa mucho ese momento de hacer una entrevista y en la primera frase de la entrevista es mira, en agosto yo tengo un viaje de un mes, no me lo voy a perder. Yeah. ¿Cómo son mis vacaciones? Dime cuál es mi sueldo, que evidentemente repito que tiene que ser así, pero a mí eso sí me preocupa mucho, Marta, y me preocupa que es un problema global, que es un problema en el que yo solamente por educación en mi vida he preguntado eso, jamás. O sea, es verdad que no he tenido demasiada experiencia dentro de empresa externa, pero jamás lo he hecho. Jamás he preguntado cuándo serán mis vacaciones. Yo asumo que soy la última de la cola porque soy la última que llego, ¿no? En el momento que te han contratado eres la última que llega. Y a mí eso sí me preocupa. Sí me preocupa ese punto global y sí me preocupa ese punto de vamos a tener los pies en la tierra, ¿no? De alguna manera. O sea, lógicamente tú no vas a entrar en una empresa para que te haga la vida imposible, todo lo contrario. O sea, queremos que todo el mundo esté a gusto porque cuanto más a gusto estés, mejor vas a trabajar y mejor vas a rendir, incluso aunque sea solo por un interés propio, que no es así, pero aunque sea solo egoístamente.
pero ese punto sí es algo global, ¿no? Y cuando hablas un poco con el sector, sí es como, mira, es que yo creo que yo voy a volver a ese momento de contratación de edad muy avanzada ante una edad muchísimo más joven. ¿Tú no tienes esa sensación, Marta? Tengo esa sensación, pero hablábamos, yo creo que en otra ocasión tú y yo, de un tema educativo Sí. de fondo, y eso viene ya de las familias. De casa. Viene de casa. Entonces, bueno, pues tú puedes educar en la universidad, tú puedes advertir y contar y ver, de todas maneras, siempre, y bueno, pues tienes un alumnado y de ese alumnado a lo mejor el interés es de un 10%. Es decir, de 10% de personas, y yo creo que eso ha sucedido siempre. O sea, que Pues, pasa en el colegio, pasa en la universidad, siempre despuntan unos pocos, unas pocas, y es así. ¿Qué ocurre? Pues una gran selección de personal hasta que encuentras. También es verdad que sí que tenemos gente que viene de otras nacionalidades que sí que tiene interés, tiene ganas y la necesidad. Quizás hemos creado gente o personas muy cómodas. Entonces, al final es dedicarle más tiempo al recurso humano, es decir, tener que entrevistar a muchos más. Y sí, que a lo mejor abrir un amplio espectro. La gente joven tendrá que concienciarse a la larga al final. O bien van a estar haciendo pequeños trabajos, pues eso, para poder tener vacaciones, trabajos así de media jornada o de poca jornada. Sí, yo creo que ese momento de trabajos de supervivencia que todos hemos tenido con de alguna manera, 18 ¿no? años para sacarte tus ahorros, de alguna forma han desaparecido en un porcentaje X. Y es por muchos motivos. O sea, hay una parte importantísima, por supuesto, no os corresponde a vosotros la responsabilidad, ni muchísimo menos. Hay mucho que tiene que venir de casa y que esa parte tiene que venir intrínseca dentro de la persona, ¿no? Pero sí es verdad que a mí ese punto me preocupa porque es más global. O sea, ese punto es más globalizado, al igual que los egos, que este es un tema importantísimo a tratar. Tema que tenemos que tratar, sí, señorita. Este es un tema importantísimo a tratar, el tema de egos, ¿no? O sea, al final, no sé, yo creo que todo tiene que ser mucho más normal de lo que parece y mucho más normal de lo que es, y todos entramos por el mismo canal, que es la venta, en general. O sea, que la venta más pura y dura o más indirecta, pero todos entramos por exactamente el mismo canal y todos tenemos un poco que aterrizar más las cosas y en base a... tienes que tratar bien a todo el mundo. Y el tema de los egos es un tema... Eso se da para otro podcast. Tal cual. Pues es lo mismo, pero al final es un tema de educación también histórica. Porque vamos, el tema del ego viene pues de ese concepto del creador masculino generalmente, sí, ¿no? Es verdad. Que, pues, que no sé, le toca una varita mágica, un don divino, el que realmente es el que tiene el poder de hacer las cosas, y la mujer es como la musa, ¿no? Entonces, bueno, o tienes una inspiración, es bien dicho o bien sabido que te dice, ay, pues tienes una capacidad o te ha tocado el don divino del dibujo, te ha tocado el don de la creatividad. Bueno, pues es que hay que trabajarla, eso no es cierto. Tal cual. Y el ego, bueno, pues también lo mismo. Yo creo que está bastante acuciado ahora por las redes sociales. O sea, es justo, nosotros educamos para lo contrario. Sí. O sea, hay que diferenciar el ego de la autoestima. Yo creo que eso es una cosa importante. Tú tienes que tener autoestima, tienes que quererte a ti mismo para poder querer a los demás. Al final se trata de convivencia, de amor y de cuidados. Pero el ego lo que hace es entorpecer, pero tiene también que ver con el miedo. Y nosotros queremos que eso en clase, desde luego, exista lo menos posible, porque hay que trabajar en equipo, tú lo sabes, todos lo sabemos. O sea, para que algo funcione, pero desde la prehistoria había que formar grupos para que se ayudasen y pudieran sobrevivir. Estamos en la misma etapa. Sí. Este es un problema de redes sociales, de demasiada distorsión, yo creo, de atontamiento general y globalizar. Suena muy viejuna lo que digo. No, en absoluto, yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que las redes sociales bien manejadas es una herramienta de la repera, absolutamente, y pero información y hay que saber cómo manejarlas. El caso es ese, que yo creo que hay un montón de estás viviendo vidas ajenas, estás intentando ser quien no eres. Y que la vida no es eso. O sea, es que realmente pero la vida no es la eso. pandemia ha hecho mucho daño, ¿eh? O sea, que por una parte ha aportado también otras cosas, ¿no? Que ha digitalizado pues, el trabajo y también otra forma de comunicación. Pero sí que muchas personas han empezado a vivir otras, no sus propias vidas, han creado una irrealidad. Es que yo creo que uno de los principales problemas, no, totalmente, pero uno de los principales puntos que nosotros vemos es que en ese punto, te hablo un poco más desde este lado, ¿no? Ese punto de las redes sociales es que de alguna forma... Creo que tienen que aterrizar el que no haces así y tienes un sueldo de la repera, no haces así y las cosas salen, no haces así y de repente puedes tener 8 horas libres con 4 de trabajo. Es todo lo contrario. O sea, todo es
esfuerzo, 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 sentido común, esfuerzo, sentido común, esfuerzo, sentido común. Y si no aplicas eso, es prácticamente imposible que las cosas te salen, porque ese punto de varita mágica lo tienen muy pocos. Y los que somos terrenales y de pie de calle, eso no existe, ¿no? De alguna forma. Pero en verdad tampoco existe la varita mágica, porque tú puedes tener un talento. Yo siempre pongo esos dos ejemplos que son como un poco mis ídolas que quizás conoce todo el mundo, ¿no? Pues si hablamos de Penélope Cruz o de Rosalía, pues personas que lo tenían muy difícil de inicio, quiero decir, por sus entornos familiares o socioculturales. ¿Y qué han hecho? Pues han cumplido su sueño a base de muchísimo trabajo, igual que cualquier influencer, tú dices. O sea, cualquier influencer que ves está trabajando continuamente. Es muy duro, es durísimo, punto, ¿eh? Es un trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que las redes también te engañan. O sea, tú ves una cosa y dices, voy a ser millonario si soy un youtuber. Ese youtuber está todos los días organizando un contenido, sabiendo lo que hace, estructurando bien. No gana X dinero si no realmente se especializa y probablemente con un equipo detrás que le esté ayudando. Súper. Y haciendo otras cosas, lo sabéis bien. Bueno, y cuidado con las frustraciones en ese punto. O sea, que al final, dentro de ese mundo de influencer, dentro de ese mundo de youtuber, hay un punto, claro, porque es que yo pienso mucho en los tiempos. Todo el mundo tiene un tiempo y todo el mundo tiene que encontrar su hueco. Y yo creo que los huecos de las personas son importantísimas, pero ahora la persona adolescente, o sea, es muy curioso porque le llega a la adolescencia mucho antes, pero madura mucho después. Entonces está mucho tiempo en adolescencia. Sí, mucho. O sea, yo tengo bastante pánico a ese momento. Tenlo. Tengo bastante miedo a ese momento. Entonces, dentro de estar tanto tiempo en ese punto adolescente, creas muchos más pájaros en tu cabeza, ¿no? Sí. Creo que por eso muchas veces ese youtuber o esa influencer o ese adolescente, cuidado, termina frustrado mucho antes y termina con depresiones mucho antes, termina con terapias mucho antes y ya entra un poco la psicología, que ya esto sí queda para 3 podcasts, no solamente para uno. Sí, pues sí. Pero a mí me preocupa, de verdad me preocupa esa sinergia de que el adolescente tarde mucho en encontrar su hueco y en encontrar su tiempo. Entonces es muy importante en encontrar ese punto. Yo creo que sí que hay que invertir también pues, en diferentes terapias, en muchísima comunicación y cuidados a estos adolescentes desde las familias y desde la universidad. O sea, sí te puedo decir, nosotros tenemos orientadores y tenemos gente especializada precisamente para cuidar a todas estas personas que tienen una desorientación, pero que, como dices tú, global y fruto de todas estas, de esta mala comunicación que se está teniendo, ¿no? Y que tiene una base familiar. Es cierto, ha cambiado todo tan radicalmente que si no, digamos que las familias, pues muchas desestructuradas o muchas que no pueden dedicar el tiempo porque tienen las necesidades de llevar el dinero a casa, de trabajar, pues crean esa especie de niños de mantequilla, de alguna forma, ¿no? Sí, pero también porque de mantequillas, pero tienen esa fragilidad de que nadie les ha puesto el límite suficiente y que se han educado muchas veces con las pantallas. Tal cual. Yo veo bebés con su sillita, con un teléfono insertado ya en la silla y que el niño está viendo. Eso es una calamidad, eso es el terror. O sea, es mi próximo terror. Estaba en un centro comercial y vi una cosa que me quedó impactadísima. O sea, era un bebé de meses. Cuidado, que yo creo que los móviles hay en algunos momentos que a todos nos dan un respiro y un poco de paz. A cierta edad, Lo que pasa es que hay que gestionarlo, estoy de acuerdo, ¿no? Si tienes una rabieta te doy el móvil, entonces ya se acaba la rabieta. O sea, lo que pasa es que, bueno, es verdad que la sociedad, ahora mismo por el ritmo que llevamos es complicado en general. Pero bueno, vi un bebé de meses, no creo que llegase a los 6 meses, que tenía colgado un iPad. O sea, era como como una funda de iPad con unas correas, digamos, para que nos entendamos, colgado un iPad del manillar de la silla, mirando el iPad hacia él. Lo cual es, si tú tienes ya ese dispositivo, yo decía, Dios mío, o sea, claro, porque ese bebé no es capaz de sujetar un móvil por la edad que tenía. Tremendo. Entonces, es verdad que me chocó bastante, me impactó bastante, que cuidado, cada uno hacemos lo que podemos y como podemos. Hay países del norte de Europa que ya están erradicando y vuelven otra vez al libro con papel y hacer una serie de cosas y trabajar con las manos y hay que llegar a un equilibrio. Yo no estoy hablando de la tecnología, ayuda muchísimo. Tienes la prueba de Silicon Valley, que tienen prohibido a sus hijos la tecnología y las redes sociales a sus propios hijos. Eso te digo, entonces al final dices,
Qué miedo, ¿no? Que tú O sea, a un niño de meses no le darías un paquete de tabaco. No, Al eso final, por supuesto, esto pero es dices, adictivo, es si tú a tus hijos exactamente igual de adictivo, adolescentes, sí. bueno, todos somos los primeros que estamos Sí. muy pillados con las redes sociales, Por ¿no? eso, pero ya somos adultas. Sí, por supuesto, pero si tú a tu hijo, si tú vives en Silicon Valley y te dedicas a programar, a gestionar, a hacer crecer y a inventar redes sociales y tú a tus hijos adolescentes no les dejas tener redes sociales, pues algo será. Es como si nosotros no usásemos nuestros zapatos o tú no recomendases tu universidad. O sea, tendríamos un problemón brutal que ahí te hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre este punto. Sí, pero volviendo a la adolescencia, yo creo que hay como una especie de mezcla, ¿no? Hay como un grupo muy consciente, muy social, muy comprometido, muy ecologista o muy sostenible, que realmente se está dando cuenta de lo que hemos hecho mal y que quieren cambiar las cosas. Los que compran ropa de segunda mano o lo que compran saben perfectamente cuál es su valor, etcétera. Y luego tenemos el otro, que compran Shein o que compran estas plataformas ahí y que les da igual. O sea, hay como una especie de, bueno, como toda la polarización global que estamos viviendo actual. Pero o sea, no crees que vayamos son etapas, a ese término Marta, medio. Probablemente, Probablemente, seguramente. O sea, tú tienes una etapa muy joven, o sea, a mí no me llegó ese momento, pero tú tienes una etapa muy joven, por lo que veo la sociedad, tú tienes una etapa muy joven en la que consumes ese momento de pronto moda a bajo precio y con ese necesito algo rápido sí. Algo así, y luego en el momento que encuentras tu hueco y tu nicho de adolescencia más madura, ya puedes cambiar, sí, entonces ya puedes cambiar a ese valor el producto bien hecho de calidad. Yo no sé si también el origen puede ser pues entre tu grupo de amigos o tu educación en casa o lo contrario, pero dices, bueno, a lo mejor en tu casa ves pues, que se está reciclando o que dices, pues por llevar la contraria o sea, pues por llevar la contraria de mis padres hago lo opuesto o al revés, o dices, bueno, pues tengo un grupo de amigos, yo creo que todo influye. Al final, con quién vayas, qué hagas, qué leas, qué ves, no sé. Entonces, bueno, pues hay como esos dos sectores y vayamos hacia el término medio, porque tenemos que ser conscientes de lo que va a ocurrir. Y no lo digo desde el punto de vista pesimista, pero sí que hay que invertir también en una educación o en una comunicación más de cuidado y de cariño, quizás, ¿no? Porque yo le doy muchísimas vueltas como a ti, tenemos hijas las dos y tenemos que estar pensando también qué es lo mejor que podemos hacer para ellas. Ya sabemos lo que hemos hecho mal, pero pues es inevitable, porque nadie te da un libro de instrucciones, ¿no? Bueno, yo creo que al final lo haces con el mayor sentido común y el mayor cariño. Allá vamos. Dentro de hacerlo así, tú te equivocas. O sea, yo ayer concretamente le pedí perdón a una de mis hijas. Haces muy bien, entonces eso hay que hacerlo. A mí no me lo han hecho nunca, también a mí te lo tampoco, digo. pero no pasa nada. Porque también es verdad que la sociedad y el momento era otro. Entonces, es normal que no nos lo hiciesen. También es cierto no que tenía las herramientas justo de las que nosotras disponemos. Ese momento, vamos, yo agradecidísima a lo que he tenido y a lo que me han aportado y lo que me han inculcado. Entonces, al final es ese punto en el que dices, necesito llegar a ese equilibrio intermedio, ¿no? Yo creo que de verdad que reflexiono muchas veces sobre cómo hacer cómo dar la mejor educación, tanto bueno, pues universitaria como en la familia, ¿no? Y muchísimas veces, aunque suene como ñoño, al final es querer, es amar a las personas, no hay otra, o sea, hay cuidarlas. Porque a mí me pasa muchas veces poner límites, porque el límite también hace que tú a la persona, o sea, que la quieras, porque si no, pues dejarías que hiciera lo que le diera gana. Entonces, una especie de mezcla entre el límite y el cariño, o sea, realmente como ese amor desinteresado que tienes hacia una madre, o sea, una madre hacia sus hijos, pues sería lo mismo hacia el alumnado, a las personas que realmente lo necesitan. Y creo que estamos en el momento en que necesitan que se les escuche a los adolescentes, que se les quiera, pero que también les pongamos ciertos límites. También ser severos en algunas cosas. O sea, evidentemente... Cuando hablo de límites es eso, o sea, no digo una severidad como malentendida, sino poner límites de esto, no, ¿por qué? Porque tal. Es que si no tienen la piel excesivamente fina, de alguna forma, ¿no? Sí, pero el diálogo, yo creo que la comunicación es clave, sí que es cierto, cuando son adolescentes no hay manera de escucharte, pero bueno, entiendo que sus cerebros están como... Yo creo que luego todo vuelve, hace pozo, de alguna forma. Yo pienso que y el ejemplo el pozo va quedando. ¿Tú te acuerdas de tu adolescencia, Marta? Dime. ¿Tú te acuerdas de tu adolescencia? Poco, mi madre me cuenta unas cosas, unas versiones que no recuerdo, pero probablemente como estaría ahí como, ¿sabes?, como tu cerebro está cambiando, pues no recuerdo que fue una cosa excesivamente. Yo tuve una adolescencia tardía, como a los 16, 17, 18. Luego ya la vida al final te da, no sé, es la que te pone las trabas, las limitaciones, la que te hace crecer, ¿no? Y sobre todo para mí,
lo que más me ayudó fue tener hijos. O sea, mis hijos son los que me han hecho todavía madurar más Te hizo aterrizar. A mí también. Claro, absolutamente. A mí mis hijos me hicieron madurar mucho. Sí, porque al final... Mi empresa me hizo madurar Obvio, muchísimo. sí, yo también pero tuve una también creo empresa, que es, claro, por lo que hablábamos, porque encontré mi espacio, Eso es. encontré mi hueco, encontré mi estabilidad. Mm. Entonces, dentro de encontrar tu estabilidad y tu espacio y tu hueco, es como que terminó de llegar tu madurez, ¿no? Y la responsabilidad. Total. Es que una empresa es una responsabilidad, una familia es una empresa, es otra responsabilidad. Y es la responsabilidad lo que te hace, pues eso, crecer, madurar y ver las cosas de otra manera. Si nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, si hacemos un pequeño trabajo o los padres nos dan dinero para irnos de viaje, pues ¿cómo vas a trabajar? Menuda pereza. Pero es que pasa en general. Cuando tú planteas a un adolescente o cuando planteas a alguien que se acaba de graduar, bueno, me voy a un año sabático, luego ya veremos. Luego, dices, pues si no tienes los recursos, te tendrás que buscar la vida para hacer esto. Quizás a lo mejor tenemos que decir, cerramos el grifo, señores y señores, pónganse ustedes a trabajar, porque tenéis que construir. Quizás es, ya te digo, demasiadas facilidades en algunos casos. A mí no me preocupa, porque hay tanta gente que necesita trabajar Sí. y que lo va a hacer bien. Que tiene ganas. Y que tiene ganas y que sabe valorar lo que es un trabajo. Que al final lo que va a pasar es que, bueno, pues vamos a tener un grupo de gente quizás muy bien formada, pero que vive en el mundo de Yuppie. O sea, que vive en un mundo fantasioso, ¿no? Y quizás luego tendrán que reconstruirse. Bueno, será un porcentaje como ha habido siempre, ¿eh? Te quiero decir también que es al verdad, final eso ya creo que eso siempre ha habido ese... siempre ha habido ese tipo y las personas que son comprometidas o responsables van a seguir siendo. O sea que al final yo creo que no es tanto, o sea, lo ponemos un poco dramático, pero no es tanto, ¿no? Siempre hay gente. No sé. Yo cruzo los dedos, yo tengo 3 posibilidades de que me caiga encima, así que cruzo los dedos para que no haya ninguna. Bueno, yo sí, sigo siendo, bueno, es practicar con el ejemplo, querer, escuchar y poner límites, no sé, esa es como un poco mi receta. No sí, sé si yo pienso lo mismo, o sea, yo sí recuerdo mi adolescencia y al final cuando tú o sea, yo me acuerdo eso, que mis padres eran un martillo pilón. Sí, ¿no? Todo el mundo vuelve al redil. Que tampoco fue mala, te quiero decir. No, al final, también, no, dentro de ese momento, siempre, cuando tienes unas bases, te puedes desviar, pero siempre vuelves y luego tú sabes dónde está el límite de tu casa y sabes lo que te van a permitir y sabes lo que no, ¿no? Pero bueno, sí, a mí es verdad que no sé si es porque me toca más de cerca, pero sí lo pienso y sí que veo el compromiso, ¿no? El compromiso, o sea, luego hay gente muy comprometida a la que le clonarías como ovejas Dolly, y entonces dices, por favor, o sea, me encantaría clonarlo, pero ese punto sí me preocupa. Dentro del alumnado en Creative Campus tenéis más, dentro de la parte de diseño, de diseño de moda, sí. ¿Tenéis más porcentaje femenino o masculino, Marta? Mucho más femenino. Sin embargo, los que triunfan son los masculinos. Sí, es curioso también ahí, no sé si es un tema de educación, pues que a lo mejor las chicas que tenemos o se ven eclipsadas por los compañeros, o bien, bueno, no es el caso, ahora tengo un grupo de primero en IADE precisamente, no en el grado, bueno, en el grado también, que sí que están empezando a despuntar, que estas nuevas generaciones a lo mejor tienen un poco más de ambición, porque ese es el problema que tenemos. Los chicos llegan probablemente muchas veces luchando contra corriente para tener una profesión, una carrera pues en la que son minoritarios y suelen triunfar. O sea, el índice nosotros de éxito de los chicos en moda es muchísimo altísimo. Mayor, es altísimo, pero bueno, siempre tenemos un índice mucho más alto de mujeres, pero vamos, un 90%, ¿no? Claro. Siempre, bueno, al final también te ves mucho más identificado, ¿no? De alguna forma, yo creo. Sí, pero luego es verdad que tienen un poco más miedo a la hora de emprender o a la hora de... Sí, tienen... Fíjate. Y los hombres, ¿no? O sea, no tienen tanta. Quizás Eso porque han tenido que llegar muy lejos, sí, muchas veces también porque han tenido que salir del armario y que luchar contra corriente y que ahora por fin están haciendo la profesión que siempre han soñado o han querido, que han tenido que enfrentarse y confrontarse a lo mejor a familiares o a diferentes instituciones. Entonces, encuentran su lugar y ya son felices, son ellos mismos. Encuentran su espacio, ese es el punto. Ese es el punto de decir, aquí estoy yo feliz y entonces quizás se empoderan, ¿no? Y es cuando puedes desarrollarte. Y bueno, pues a las mujeres no les pasa, dicen, bueno, estoy aquí, o se eclipsan o tienen menos ambición. Espero que las nuevas, yo siempre se lo digo, cada vez que hago estamos en las misiones o hablo con ellas y les estoy contando las titulaciones, les digo, por favor, que siempre ganan los chicos, haced algo, no puede, abarcan todo, pero no es por nada, sino porque tener oportunidades también que son muy buenas. Sí. Pero no se lo creen, es lo de siempre, ¿no? La autoestima, la falta de ambición. Puede ser, bueno, tenemos muchos proyectos conjuntamente sí, en el que sí, tenemos un montón. Interesantísimos, en el que estoy deseando estar en contacto
con esos alumnos y poder aportar algo. Aportar mucho. Y ya sabes que yo voy más por el punto de gestión, ¿no? Por ese punto que soy un poco pesada con ese punto, pero, nada, es clave. Pero yo voy mucho más a ese punto de gestión que evidentemente la parte creativa hay que desarrollarla, hay que trabajarla, eso por supuesto, pero si no tienes ese punto de gestión, mueres. Total. Eso es imposible. Pero eso lo hacemos desde las titulaciones, es decir, esa mirada a la empresa también es Clave. crucial. O sea, tú no diseñas para eso, tiene que ver, también está muy relacionado con el arte, al final es un producto y normalmente, bueno, menos funcional por supuesto es el arte, pero la moda es que es un producto, es un diseño, es funcional, o sea, te lo tienes que poner y lo tienes que vender. Y no solo es eso, es que tienes que tener esa mirada de compromiso general y de gestión general. Bueno, y tiene que ser factible. Por supuesto, tiene que ser absolutamente factible, tienes que tener la mirada de la empresa 100%. Sí. ¿Qué compras? ¿Cómo lo compras? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Qué te vas a gastar? ¿Cuánto tienes que invertir? En fin, todo esto. ¿Cómo lo escalas? Sí que tenemos esa mirada. O sea, Lo escalas. Es que si no, es que tienes que estar en la mano de la empresa 100%, pero siempre lo decimos. O sea, si no os vais a morir de hambre. O sea, un diseñador, pues eso. Pero volvemos al ego, volvemos al tema del creador-creadora. Hay una especie de mitología del siglo XIX que es que como que no sé de qué vivirían. Pues imagino que algunos tenían una renta vitalicia o tenían un padre millonario, los artistas, pues que no existe. Entonces, no existe. Y cada vez va a ser más difícil. O sea, lo de vivir de tu imagen o vivir de ese punto creativo de saco un diseño top al año y dentro de ese punto creativo, yo lo veo imposible. O sea, básicamente lo veo muy complicado. Claro, es que es un producto, al final tienes que escalarlo, como dices tú, para luego venderlo, a qué precio, y luego que hay muchas personas involucradas en esto. Y tienes que saber primero cuánto te vas a gastar y cómo y en qué. Y luego es un poco volver a la pescadilla que se muerde la cola, que ha sido el tema de conversación todo el rato dentro del podcast, pero también las redes sociales te aportan muchísimos satélites, claro. Con lo cual tienes muchísima competencia dentro del mercado. Entonces lo tienes mucho más difícil para salir. Lo tienes más fácil para comunicar y llegar, pero lo tienes muchísimo más difícil para salir y hacerte tu hueco. Con lo cual dentro de ese hueco, además como te duermas, estás muerto. O sea que realmente tienes que ser mucho más insistente y esforzarte muchísimo más en tu día a día. O sea que ese punto creo que es clave el podérselo, no sé, como una vacuna, inyectar, ¿no? No te preocupes, insistimos en ello, porque como bien te decía al principio, ¿no? Trabajamos con proyectos reales. Entonces, bueno, pues acabamos recientemente de tener un proyecto pues con una empresa hostelera muy importante. Entonces, pues nos dieron un briefing para que pudieran hacer los diseños del staff, ¿no? Y pues lo primero que tienen que hacer aparte es ir al lugar, a los restaurantes, para preguntar. Bueno, pues creo que solo fue un grupo. Ya. Entonces, ¿cómo puede ser que no hayas llegado a ese punto? Tienes que llegar a ese punto. ¿Qué necesidades reales tiene? Nosotros como diseñadores o nosotros en nuestras titulaciones que tenemos que ayudar a resolver los problemas que tiene la industria. Total. Entonces, pues, pero para eso damos una buena formación, pero te digo, tenemos un poco que agitar al alumnado para que tenga ganas y se divierta, porque yo creo que también es eso, ¿no? Eso siempre dice nuestro decano. Hay que divertirse en lo que hagas, porque al final... Y eso también es importante, las empresas también se sostienen, suena también un poco como flower power, pero no es así. No, o sea, realmente no es un tópico, le dedicas muchísimas horas. Lo que haces, le dedicas muchas horas, te tiene que le dedicas todo, o sea, al final es tu vida. Al final tu vida se convierte en el trabajo en tu vida, pero bueno. O sea, se integra dentro de tu vida continuamente. Es cierto. O sea sí. Pero bueno, nosotros que hacemos cosas creativas, además de la gestión, etcétera, pues es lo que te mantiene también en el mundo, ¿no? Sí. Porque bueno, vas más allá. Imagínate que no es lo mismo trabajar en una mina. No, totalmente. O sea, o por una necesidad en la que no puedes salir de una cosa. Al final estás haciendo algo creativo, estás construyendo cosas que son... No tiene ese punto tan técnico, ¿no? Y al final de no tener ese punto tan técnico, eso es. Al final llega un momento... Pero bueno, yo veo gente de fábrica que tiene ese punto técnico, un modelista se lo lleva a casa porque tiene que estar pensando cómo hacer este corte, este aparado va a ser viable, no va a ser factible, o sea, bueno, ¿no? De alguna forma, aunque tengas ese punto técnico, también te lo terminas llevando a casa. Yo creo que si estás implicado y enamorado de lo que estás haciendo, que esa es la clave, si estás enamorado de lo que si estás enamorado de lo que haces, te lo llevas porque forma parte de tu vida y de tu día a día, aunque sea muy necesario desconectar en momentos puntuales, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, al final vamos a volver al amor como punto central de todo lo que se mueve, el amor a todo, ¿no? Sí.
Sin duda. Deseando, Marta, llegar a ese momento de aportación dentro de Yo también Creative estoy deseando Campus. que ya te comprometas con Y nosotros sí, ya lo sabes en que la estoy educación. comprometida Sí, desde el primer súper. momento que nos conocimos y que Qué me habéis bien. dado esta grandísima oportunidad. Y bueno, poco a poco se irá desvelando todo. Así que nada, muchísimas gracias por este Muchísimas gracias a ratito ti por haberme y, invitado. y felices de hablar contigo. Igualmente, cuando queráis. Gracias, Marta. A Muchas ti. gracias.